escúcheme bien, siempre su expectativa debe estar puesta en la persona de Jesús y no en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque todos los hombres fallamos y le vamos a fallar, pero Él nunca nos falla. Amén. Tenemos hoy algo especial. Nosotros como Casa Abba no tenemos servicio entre semana, porque entre semana trabajamos solo discipulados, pero aprovechando la visita del equipo, gracias Miluch, la visita del equipo NCMI de Sudáfrica, en este caso nuestro amado y amigo Pastor Bruce, estamos aquí para recibir. Esta mañana estuvimos en una capacitación para pastores y líderes y el voltaje que se soltó fue impresionante. Y sé que hoy no va a ser la excepción aquí. Así que vamos, para que nos rinda el tiempo de aquí hasta las 10 de la noche. Invitamos a nuestro amigo Pastor Bruce y a Dani, nuestra intérprete de cabecera hoy. Gloria al Señor. Así que solamente ponga su mirada en el Señor y prepárese. Espero que no salga de pronto muy sacudido, porque sé que va a ser muy edificado. Amén. Bruce, bienvenido. Buenas noches. It's so good to be with you all. Qué bueno estar con ustedes hoy. Amen. Amén. Thank you for coming. Gracias por venir. Thank you for taking the time. Gracias por tomarse el tiempo. Amen. Amén. So I bring you greetings from South Africa. Entonces les mandan saludos de Sudáfrica. I bring you greetings from Jonathan and Terry. Les traigo saludos de Jonathan y We could Terry. have them. There we go. There they are. Allí están. Amen. Amén. For those of you that don't know, Para aquellos que no saben, Jonathan Jonathan is a Colombiana, es un colombiano, paisa, un paisa de Medellín, de Medellín, from this church. de esta iglesia. He's a son from this church. Él es un hijo de esta iglesia. Amén. Amén. And he married my daughter Y él se Terry, casó con mi hija Terry and they gave me my first granddaughter, y me dieron mi primer nieta, Sarita. Sarita. Amen. Amén. Another photo. La próxima foto, por This is favor. this is our family, Esta es nuestra familia. and with Maria Victoria, Ahí está María Jonathan's mom, Victoria, la mamá de Jonathan. at the beach in South Africa. Estamos en la playa en Sudáfrica. And then this is a Christmas photo. Y esta es una foto de Navidad. Next one. La siguiente. There we go. Amen. Amén. So we sending you love Entonces ellos le mandan su as a amor. church. También como iglesia. Amen. Amén. Sarah is half South African and half Colombian. Sarita, la nieta, es mitad sudafricana, mitad colombiana. Amazing, hey? Increíble, ¿cierto? I didn't think Yo no pensé that one of my children que uno de mis hijos would marry a Colombian. se iba a casar con un colombiano. Amen. Amén. But I'm so happy she Pero did. estoy muy contento con eso. Amen. Amén. God is good. El Señor es bueno. Father, Padre, what an opportunity. qué oportunidad, What a night. qué noche. Thank you for wonderful worship. Gracias por este tiempo maravilloso de Thank you adoración. for wonderful partnerships Gracias por esta asociación y that colaboración hermosa transcend oceans. que trascienden océanos. Your love, Tu amor, your power, tu poder, your church, tu iglesia it's global. es global. And Lord, we just commit ourselves to you. Y Señor, nos entregamos a ti. We haven't come to listen to a man. No vinimos a escuchar a un hombre. We've come to listen to you Hemos venido a escucharte a ti through a man. a través de un hombre. Help me. Ayúdame. Help Danny. Ayuda a In Dani Jesus' en name. el nombre de To Jesús do your word a justice. hacer justicia a tu obra. And Lord, we pray for the people hearing. Y Señor, oramos por todos aquellos que están escuchando. Ayúdalos, Equip them. equípalos, Give them tools dales to herramientas build their lives. para construir y edificar sus vidas, Weapons armas to destroy the works of the para devil. destruir la obra del And to enemigo protect their y lives. para proteger sus vidas, And gifts to bless them. y darles regalos para bendecir. Jesus' En el name. nombre de Jesús. We claim the blood of Jesus now Declaramos la sangre de Jesús over ahora this place. sobre este lugar And an open heaven. y cielos abiertos. Send your angels to minister Envía to que us tus ángeles nos and ministren through us. y que ministren a través de In Jesus' nosotros. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You know, I was
Won't you put up that picture of the rock from Santa Marta? ¿Puedes poner, por favor, esa imagen de esa gran roca The en one Santa before Marta? this? La otra, la que es en una Ah. playa, esa. This is a picture of a. Have you been to Santa Marta? ¿Ustedes han estado en Santa Marta? You know Amén. this. You know this ¿Conocen picture. esta imagen? ¿Han visto esto en Santa Marta? Amen. Amén. But this, when I visited Santa Marta, maybe what, 7, 8 years ago. Cuando visitamos Santa Marta como hace 7, 8 años, Amen. amén, This picture esta imagen left a deep impression in my spirit. dejó una impresión muy grande en mi espíritu. Amen. Amén. Because I think it's a beautiful picture Porque yo creo que es una imagen o una ilustración muy hermosa of Jesus and the church. de Jesús y la iglesia. Amen. Amén. Jesus said Jesús in Matthew dijo 16, verse en 18, Mateo 16, 18 he would build his church que él edificaría su iglesia on the revelation of who he was sobre la revelación de quién él es and what he has done. y lo que él ha hecho. Amen. Amén. He's the rock Él es la roca on which he's building his church. sobre la cual edifica And su it's the iglesia. truth Y es la verdad and the revelation y la of revelación who Jesus de is quién es Jesús and what he has done. y lo que él ha hecho. Amen. Amén. Now, what I like about this picture, Entonces lo que me gusta de esta imagen, this rock is not floating esta roca no está because flotando rocks don't float. porque las rocas no flotan. Amen. Amén. That rock is going down all the way into the seawater. Esta roca va hasta el fondo del océano. And I want you to think with me, Y quiero que piensen conmigo, how much bigger is the rock than the lighthouse ¿qué on that tan rock? grande es esta roca en comparación al faro que está sobre esa roca? Más grande, Es muy grande, more heavy. es más pesada. Amen. Amén. And it tells us something. Y nos dice algo, Guys, muchachos, Jesus is God. Jesús es Dios. He's way bigger than us. Él es mucho más grande que nosotros. He's way bigger than the church. Es más grande que la iglesia. He's way more powerful. Él es mucho más poderoso. And when you build your life Y cuando nosotros edificamos nuestras vidas on Christ the rock, sobre Cristo la roca, your life tu vida is unshakable. es indestructible, inmovible, Just like that rock. así como esa roca. And we must never forget that. Y nunca debemos olvidar esto. Jesus is great. Jesús es grande, Jesus is huge. Jesús es inmenso And we are small. y nosotros somos pequeños. He knows everything. Él lo sabe todo, We don't know everything. nosotros no lo sabemos He's todo. all powerful. Él es todopoderoso, We are not all powerful. nosotros no somos todopoderosos. So we should follow him. Entonces deberíamos seguirlo a Él. We should join him in his plan. Deberíamos unirnos a Él y a sus planes. He doesn't join us in our Él no plan. se une a nuestros planes. We join him in his plan. Nosotros nos unimos a Él en sus planes. Amen. Amén. And so Y entonces, in 1 Corinthians 3, verse 10 and 11, en 1 Corintios 3, 10 Paul y says, 11, the Pablo Apostle Paul, dice, el apóstol Pablo, I, yo, like an expert builder, como un maestro have laid constructor, a foundation he puesto un fundamento in the life of the Corinthian church. en la vida de la iglesia de Corinto. And that foundation was Christ. Y ese fundamento era Cristo. And I want to ask you Y ahora tonight, quiero preguntarte en esta noche, has Jesus ¿Jesús been laid ha sido in your life fundamentado en tu vida as a strong, como una fuerte secure y segura, foundation? como un fuerte y seguro fundamento? Él Do ha you sido know puesto Jesus? como tu fundamento. ¿Conoces a Do Jesús? you know the truths about Jesus? ¿Conoces las verdades sobre Jesús And can you teach them to others? y las puedes enseñar a otros? Because that's Porque eso the foundation es el on fundamento which you should be building your life, sobre el cual deberías edificar tu vida, marriage, tu matrimonio, tu your familia, ministry, tu your ministerio, business. tu negocio. Then it will be unshakable. Y entonces va a ser inmovible. Amen. Amén. Now, Ahora let's go to the next picture. vamos a ir a la siguiente imagen, por favor. Can you see this mountain? ¿Pueden ver esta montaña? Can you see the different layers of ¿Pueden ver las diferentes capas rock on that mountain? de la roca de esta montaña? Amen. Amén. So there are different. You know, when you can put a foundation, you can put layers of cement in there. Tú sabes que cuando pones un fundamento puedes poner capas de cemento en ella. Amen. Amén. And so I believe there's 7 layers Entonces yo creo que hay 7 capas to the work of Jesus de la obra de Jesús
for the salvation of mankind. para la salvación de la humanidad. And we need to know each of those 7 layers Necesitamos conocer cada una de esas 7 if we are capas to have a strong si foundation. queremos tener un fundamento fuerte. And I spoke about that today with the pastors. Y yo hablé de esto un poco esta mañana con los I kind pastores. of gave a summary of each one. Y yo les di como un resumen de cada una de estas capas. And I'll just read them to you. Y se las voy a leer. The first layer La primer capa is Jesus' pre-existence. es la preexistencia de Jesús. Jesus didn't start living Jesús no empezó a vivir when Mary gave birth to him. cuando María lo parió, cuando él nació de María. Jesus existed Jesús había existido before the creation of the world. antes de la creación del mundo. He created the world. Él creó el mundo. He spoke the world. Él habló para que fuera creado That's el 1 mundo. John 1. Ese es Juan 1:1. Amen. Amén. In the beginning was the Word. En el principio era el verbo, The Word was with God. el verbo era con The Word Dios was God. y el verbo era Dios. Everything that is made Todo lo que ha sido hecho was made by Him fue hecho por Él and for Him. y para Él. Why is this important? ¿Y esto por qué es importante? Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Ayúdame. Ayúdame. It's important Es importante because this life, porque esta vida, the 70, 80, 100 years you live, los 70, 80 años que tú vivas, excuse me for being a little bit funny or crass, perdóneme por ser un poquito gracioso aquí, but it's like a fart in the wind. pero eso solamente es como un peo en el aire. In comparison En comparación to eternity. con la eternidad, ¿Sí o no? ¿sí o no? But what you do Pero lo que tú haces for those few years por esos años determines determinan your eternal existence. tu existencia eterna, tu eternidad. If Sí, the truth about Jesus la verdad de Jesús is true. es verdad. Jesus says Jesús dice he left heaven que Él dejó el to cielo come to earth para venir a la tierra, to tell us para decirnos about the reality sobre la realidad of heaven, del of cielo, eternal life, de la vida eterna, of hell, del of infierno, eternal death, de la muerte of eterna, judgment to come, del día del juicio and the amazing life that God has got prepared for us y de la vida maravillosa que el Señor ha preparado para nosotros when you die. cuando mueras. He said, whoever believes in me, Él dice, el que crea en mí, even though he dies, incluso aunque muera, he will live forever. vivirá para siempre. And Jesus' pre-existence, Y la preexistencia de Jesús, when we look back on eternity cuando past, miramos antes al pasado eterno, it tells us nos dice, we must live now debemos vivir ahora with the eternal future in mind. con la visión de la eternidad en la mente, del futuro eterno. Amen. Amén. His divine conception Y también su concepción divina is important. es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame. Ayúdenme. There was no sin in him. Porque no había pecado en él. Amen. Amén. 3 people created sinless. Hay 3 personas que han sido creadas sin pecado. Who were they? ¿Quiénes son ellos? En toda la existencia. Adam, Eve, Adán y Eva. and they became sin. Y ellos después pecaron, And they se convirtieron en brought sin into the pecado world. y trajeron el pecado al mundo. And sin came to all of us Y el pecado vino a todos because of nosotros them. por ellos. Amen. Amén. Jesus, Jesús the third person es la tercera to persona exist in earth en la existencia del mundo that was created que fue creado sinlessly perfect. sin pecado perfectamente. Why? ¿Por qué? Because he had to be a perfect sacrifice Porque él tuvo for que the sin ser of the world. ese sacrificio perfecto para el pecado del mundo. Amen. Amén. Second layer, La segunda capa, and I'm going to talk about that tonight. y voy a hablar de eso esta noche. Jesus' life on earth. La vida de Jesús en la tierra. What's the important truth ¿Cuál es la verdad importante that we must take away from how Jesus lived on earth? que debemos tomar de cómo Jesús vivió en la tierra?
What's the lesson for us? ¿Cuál es la lección para What nosotros? is the example for ¿Cuál us? es el ejemplo para nosotros? I'm going to preach on that. Voy a predicar sobre eso. Third layer. La tercer capa. Remember, I was here last year ¿Se acuerdan que estuve aquí el año pasado and I was hitting the pillar. y que yo le estaba pegando a esta Amén. columna? Amén. I mean, this one. This one. What was the point? ¿Cuál fue el punto? Jesus Jesús was punished fue Jesús fue azotado por Dios. Jesus suffered. Él sufrió, fue castigado. God laid on Jesus El Señor puso the sobre punishment Jesús el castigo that your sin que tu pecado and my sin y mi pecado deserves. merecían. The beating we deserved, Los golpes que merecíamos, Jesus took for you. Jesús los tomó por ti. Jesus covered your sin Jesús cubrió tu pecado and your beating. y también los So golpes, God doesn't have to punish you para que ya Dios no te tenga que castigar a ti for your sin. por tu pecado. You see, we have peace with God Vemos que tenemos paz con Dios because Jesus was punished for it. porque Jesús fue castigado en nuestro Amén. lugar. Amén. Muy important. Muy importante. Jesus died Jesús cross. murió en la The fourth cruz. layer. Esa es la cuarta for capa. two reasons. Y Él murió por dos razones. He died Él murió the death la that muerte your sin deserves. que tu pecado merecía. Amen. Amén. In your place, En tu for lugar, the forgiveness of your sins, por el perdón de tus pecados, so that you para que tú could receive His life. pudieras recibir su vida. Jesus Jesús descended into Hades. descendió al Hades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? In Revelations 1:18, En Apocalipsis 1:18, He says, "Look, Él dice, miren, I was dead, yo estaba muerto, but I'm alive pero ahora forevermore, estoy vivo para siempre. and I hold Y yo in my tengo hand en mis the manos keys las of llaves death." de la muerte hell. y del infierno. Amen. Amén. Jesus Jesús kicked open the doors of Hades, pateó y abrió las puertas del Hades. went to the enemy, Fue al enemigo, took the keys of death, tomó las llaves de la took the keys muerte, of hell, las llaves del infierno "Father, y dijo, Padre, lo hice. resurrect me from the dead. Ahora resucítame entre los muertos. Amen. Amén. And that means Y eso significa that you do not have to go to hell. que tú no tienes que ir al infierno. On the highway to hell, En esa ruta al infierno AC/DC, the highway to hell, hay una canción así de AC/DC que se llama La ruta hacia el infierno. God Dios, put a big roadblock, Él puso una gran roca que bloqueó esa ruta, the cross. la cruz. And my friend, Y amigos, in order to get to hell, para poder ir al infierno you've got to reject the cross. tienes que rechazar la cruz. God sends no one to hell. El Señor no envía a nadie al infierno. You choose to go there Tú escoges ir allá all by yourself por ti mismo when you reject the gospel. cuando tú rechazas el evangelio. Oh, Wow. see, we don't like to hear A nosotros no nos gusta escuchar about human responsibility. de la responsabilidad humana. We like human rights, Nos gustan los derechos humanos, but we don't like human no nos responsibility. gustan las responsabilidades que tenemos como humanos. Amen. Amén. But God Pero Dios hold us responsible nos va a hacer responsables ¿Second? for our choices. por nuestras decisiones. Sixth layer. La So sexta that's Jesus capa, descent into hell. entonces la quinta era Jesús descendiendo al Hades. La sexta Resurrection from the dead. es su resurrección de entre los muertos. Jesus' resurrection from the dead. La resurrección de Jesús de la Why is muerte, that important? ¿por qué es importante? Because you, Porque tú, every one of us, cada uno de nosotros, before we were born again, antes de que naciéramos de we nuevo, were dead in our sins, estábamos muertos en nuestro dead in our pecado. trespasses. Estábamos muertos en nuestras transgresiones. Without God Sin Dios and without hope in the world. y sin esperanza en el mundo. But Pero the second you were born again, el segundo y en el momento en el que tú When you naces de heard the nuevo, gospel cuando tú escuchas el and you Evangelio believed in Jesus,
y creíste en and you Jesús put your faith in y Jesus, pones tu fe en Jesús, what did God do? ¿qué hace Dios? The divine sperm El esperma divino of heaven, del the cielo, Holy el Spirit, Espíritu that Santo, was put in Mary's womb, que estaba en el vientre de María, that gave Jesus life. que le dio vida a Jesús, The Holy Spirit el Espíritu Santo speaks to your dead spirit. le habla a tu espíritu says, muerto "Be y le dice, resurrected sea from the dead. resucitado Come to life." y vive. Amen. Amén. And so Jesus' resurrection from the dead, Entonces la resurrección de Jesús de his la muerte, physical resurrection from the dead, su resurrección física de la muerte, points to your spiritual resurrection from the apunta dead a tu resurrección de la and to a muerte new life in Christ y a Jesus. una nueva vida en Cristo Amén. Jesús. Amén. And he had to ascend into heaven. Y después él tuvo que ascender al cielo. Why is that? Eso porque es importante. Because if he didn't ascend, Porque si él no hubiera ascendido, the Holy Spirit el Espíritu Santo would not have been able no hubiera podido to fill llenar your born again spirit. tu espíritu que ha nacido de nuevo. See, your spirit was born again, Entonces tu espíritu había nacido de nuevo reconnected to God. y fue reconectado con Dios. Then God wants to fill your new spirit, Pero ahora Dios quiere llenar tu espíritu nuevo con el Espíritu Santo baptize you in his power. y bautizarte en tu poder, en su poder y su gracia. Now, each of these Cada uno de estos is a preach on its own es una prédica por sí sola, for an hour. como de una hora. There's 7 hours of preaching there, Hay 7 horas de predicación que se pueden hacer Amén. aquí. Amén. but we don't have 7 hours. Pero no tenemos 7 horas. Amen. But Pero we're going to look at the second layer. vamos a mirar la segunda capa. What is the importance ¿Cuál es la of importancia Jesus' de life on la earth? vida de Jesús en la tierra? Are you with me? ¿Están conmigo? Do you want to know? ¿Quieren saber? Are you ready? ¿Están listos? I'm telling you. Les estoy Are you diciendo. ready to receive something? ¿Están listos para recibir algo esta It's noche? going to transform your life Va a forever. transformar sus vidas para I siempre. promise you. Se los prometo. Amen. Amén. Let's go. Empecemos. You see, Vemos Jesus' life on earth la vida de Jesús en la tierra. shows us Nos muestra that it was possible que fue posible for a man para un hombre to live vivir the life la vida that God intended que el Señor había for designado mankind para la humanidad, to live para vivir on earth en la tierra before the fall. antes de la caída. Jesus' life La vida de Jesús shows us nos muestra that it's possible que es posible for a man que un hombre and a woman y una mujer that is connected to God, que están conectados con that is Dios, submitted to que God, están sometidos that con does Dios, God's will que hacen la voluntad de and Dios not their will, y no su propia voluntad, can live a life of victory, pueden vivir una vida de victoria power y poder on earth en la tierra over sin, sobre el pecado, over temptation, sobre la tentación, over the devil, sobre el enemigo, over sin. sobre el pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Sí, claro. Jesus Jesús was not born no nació in a paradise en un paraíso like Adam and Eve. como Adán y Eva. He was born Él nació in a dirty, sinful, fallen world. en un mundo caído, sucio y lleno de pecado. And he lived Y él vivió a pure, una vida spotless, pura, victorious sin mancha, victoriosa, life. una vida victoriosa. And that life Y esa vida is open está abierta to every one of us. para cada uno de nosotros, disponible para cada uno de nosotros. God's will La voluntad de For your Dios life. para tu vida is that you live a life of victory es que vivas una vida de victoria and power y poder over sin. sobre el pecado. It sounds impossible. Suena imposible, ¿Sí o no? ¿sí o no? Sí, claro. Sí, claro. But in Jesus, Pero en Jesús there's a way. hay una manera. And I want to show you that way. Te lo voy a mostrar. Amen? Amén. You see, Vemos Jesus
perfect life que la vida perfecta de Jesús was a divine exchange. fue un intercambio divino, His perfection su perfección for our sin. por nuestro pecado. Amen. Amén. 2 Corinthians Segunda de Corintios, 5, capítulo 5, verse 21 versículo 21. says, Dice, He became sin Él se convirtió en pecado for us, por nosotros so that we could become the righteousness of para que God podamos convertirnos en la justicia de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. See or not? ¿Sí o no? Okay? ¿Ok? Jesus Jesús did this. hizo esto. He lived the sinlessly perfect life. Él vivió esta vida sin pecado, vida perfecta. How? ¿Cómo? He was connected Él to the estaba Father conectado al Padre, like Adam and Eve como were Adán y Eva lo estuvieron before antes the fall. de la caída. And he did it Y Él lo hizo through the person a través de la the persona power y el poder of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Amen? Amén. Now, Ahora, at Jesus' baptism, en el bautismo de the Jesús, Father affirmed him. el Padre lo afirmó. You're my son. Tú eres mi hijo. I love you. Te amo I'm pleased with you. y estoy complacido And contigo. he anointed him Y lo ungió and he empowered him y lo empoderó for ministry para el ministerio with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Amen. Amén. Jesus was filled with the Spirit at his Jesús fue baptism. lleno del Espíritu en su bautismo. And then what happened? ¿Y luego qué pasó? He was led by the Spirit. Fue guiado por el Espíritu. Where? ¿A dónde? To the Into the desert. wilderness. Into the wilderness, al To be desierto. what? ¿A hacer qué? To be tempted A by the ser devil. tentado por el enemigo. Amen. Amén. And did he sin? ¿Y él pecó? Did he fall? ¿Él cayó? No. No. Why? ¿Por qué? Because he had the Holy Spirit leading him. Porque él tenía el And the Holy Espíritu Spirit guiding Santo him. And he guiándolo was depending y él estaba Holy dependiendo Spirit del Espíritu and the Father Santo to y del empower Padre him para to empoderarlo withstand the temptation of the devil. para resistir a la tentación del enemigo. Amen. Amén. And how did he come out of the desert? ¿Y nosotros cómo salimos y cómo salió del desierto? Filled. No, he was filled at his Él ya baptism. había sido lleno en el bautismo. He came the out in the power. power. Él salió en el poder. Time doesn't allow me. Time doesn't allow El us. tiempo no nos deja, Let's go read Luke 3 and Luke 4. pero vayan y lean Lucas 3 y Lucas 4. Jesus is filled with the Spirit. Jesús es lleno del Then Espíritu Jesus is led by the y luego Spirit. es guiado por el And Espíritu then Jesus comes out of the desert in the power of y the Jesús Spirit. sale del desierto en el poder del Espíritu. Amén. Who wants to live ¿Quién quiere vivir by the power of the Spirit? por el poder del Espíritu? Amen. Amén. In order to go from full of the Spirit Para ir de estar llenos del to the Espíritu power of the Spirit, a vivir en el poder del Espíritu, you've got to face the devil tenemos que enfrentar al enemigo and you've got to be victorious y tenemos que ser victoriosos by the Spirit of God. por el Espíritu de And Dios. I'm going to show you how Y to te do voy a it. mostrar cómo hacerlo. Amén. Amén. Now, Ahora, in Matthew chapter 1, en Mateo capítulo 1, Joseph, José, who's betrothed to Mary, quien estaba con María, but they're not married yet, todavía no estaban casados. discovers Él descubre Mary's pregnant. que María estaba embarazada He's thinking of divorcing her. y él está pensando en divorciarse, en separarse de ella. And an angel from heaven appears. Y un ángel del cielo se le aparece. Watch what the angel says to Y him. miren lo que le dice el ángel a él. Matthew 1, verse 20 and 21. Mateo 1, versículo 20 y 21. Y 21 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Amen. Amén. Continue on. Vamos a continuar. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ooh. What must they name him? ¿Cómo deben nombrar What a must este they name bebé? him? ¿Cómo deben nombrarlo? Jesus. Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Because he's gonna save. He's gonna be the savior. From what? ¿De qué? ¿De qué nos va a salvar? From sin and death. This says from sin. Aquí dice que nos va a salvar del pecado. Una pregunta para ti. Una pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia
salvation from sin ¿Cuál es la diferencia entre la salvación del pecado and the forgiveness of sin. y el perdón del pecado? Because the angel doesn't say Porque el ángel no dice he's coming to forgive sin. que vino a perdonar el pecado. He's coming to save you. Dice from que Jesús vino a salvarnos del pecado. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Just think about it. Piensen en esto. What's the difference between forgiveness of sin? ¿Cuál es la diferencia entre perdón de And pecados salvation from y sin. salvación de pecado? When we say that is forgiveness of sin, is that sin is going to be there constantly, and we will fall into temptation, and that we are not free. When we are saved from sin, it means that we are free from sin. Amen. Exactly. Exactamente. Now listen, Entonces escuchen, it doesn't mean no significa you'll be free from temptation. que vamos a ser libres de la tentación, Nunca. nunca, But you will be free from sin. pero vamos a ser libres del pecado. Was Jesus tempted? ¿Jesús fue tentado? Definitivo, claro. Definitivamente, claro. But did he sin? ¿Pero él pecó? No. No. Jesus came to save from sin, Jesús vino a salvarnos del pecado, not just forgive sin. no solamente a perdonarnos del pecado. Next verse. Vamos a ir al siguiente verso. John chapter 1 verse 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Look, the Miren, Lamb of God el who Cordero takes de away the Dios sin of the world. que quita el pecado del mundo. What's the difference ¿Cuál es la diferencia between forgiveness of sin entre el perdón de pecado and sin being taken away? y el pecado siendo quitado? Same thing you said. Lo mismo que tú dijiste. Wow, This is an amazing truth. esta es una verdad increíble. Amen. Amén. I believe Yo creo Jesus que Jesús didn't come to only forgive sin, no vino solamente para but perdonarnos came del to set pecado, us free from sin. pero vino a liberarnos del pecado. Jesus didn't just come to die for us, forgiveness of our sins, Él no simplemente murió por el perdón de nuestros but he pecados, came to save us from our sin. pero vino a librarnos del pecado. Amen. Amén. Galatians chapter 5 verse 13. Gálatas 5:13, Very important. muy importante. Les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, Whoa, whoa, sírvanse. That's it. Just No. verse 13. Yeah, Okay, continue. fluent. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. You are called to freedom. Hemos sido llamados a la libertad. Now, what are you going to do with that freedom? ¿Y qué vamos a hacer con esa libertad? Are you going to use your freedom ¿Vas a usar tu libertad to sin? para pecar Or are you going to use your o freedom vas a usar tu libertad to serve one another? para servirse unos a otros en amor? But you were called to freedom. Pero hemos sido llamados a la libertad. Amen. Amén. Jesus came to set us free from the pollution of sin, Jesús vino a librarnos de la contaminación del the pecado, poison of sin, el envenenamiento the del presence of pecado, sin, la the presencia del imprisonment pecado, of sin, el encarcelamiento del the pecado, pleasure of sin that our flesh enjoys, el placer del pecado que nuestra carne the disfruta, power of sin el over poder del pecado sobre us, the nosotros, tendency to sin in us, la tendencia a pecar que tenemos, this punishment of sin due us, del castigo del pecado and the penalty of sin y de hanging la, over us. y de la penalidad del pecado que está sobre nosotros. Jesus deals with it all. Jesús lidió con todos estos. Amen. Amén. And I'm going to teach you how to do it. Y te voy a enseñar cómo hacerlo. We need to know Necesitamos saber that the potential to sin que el potencial a pecar was in the Garden of Eden estaba en el jardín del Edén, in paradise. en el paraíso. See or not? ¿Sí o no? The one tree was there. Ese árbol estaba allí. God gave them one limitation El Señor les da una limitación in the garden the size of Medellin. en un jardín que tenía el tamaño de Medellín. You can have all the other trees. Puedes comer de todos los otros Just don't árboles, touch this one. pero no toquen este. Amen. Amén. See?
¿Sí? So Satan was there. Entonces Satanás estaba allí. See, ¿Sí? there was a law. Había una There ley. was a rule. Había una Don't ley touch that tree. que era no toques ese You're árbol going to die. porque si lo haces vas a morir. Amen. Amén. And so there was the potential to sin. Entonces allí estaba el potencial There para was the pecar. temptation to sin. Allí estaba la tentación para pecar. So I'm not preaching tonight Y no estoy predicando esta noche that you cannot live free from temptation. de que ustedes pueden vivir libres de la tentación. You will definitely be tempted. Vamos a ser tentados. But I'm telling you, Pero les digo, you don't have to sin. ustedes no tienen que pecar. You have no obligation to sin. No tienen obligación a pecar. Amen. Amén. Now, the fall La caída did not change this. no cambió esto. Listen to what God Escuchen lo que Dios says to Cain le dice a in Caín Genesis 4, en Génesis 4, verses 6 and 7. versículos 5 y 6. ¿6 and 7? Yes. Perdón, 6 y 7. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Wow. Sin is crouching. El pecado está Sin allí. desires to have you. El pecado quiere atraparte, tenerte, pero tú You must master it. tienes que You dominarlo. must subdue it. Tienes que tiene que someter a ti. Amen. Amén. See, sin desires to have you. El pecado desea And tenerte. God desires to Y el have you. Señor desea tenerte And God también. sent Jesus Y el Señor envió a Jesús to pay for you. para pagar He por bought ti. you with his Te blood. compró con su sangre. Look at Romans Miremos en Romanos, chapter 6, verse 14. capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow. Sin El shall not pecado be your master. no tendrá dominio sobre ustedes. He said it to Cain, Le dijo a Caín and he's saying it to us. y luego nos dice a nosotros, Sin is not your master. el pecado no es tu Señor, no tiene dominio sobre ti. Amen. Amén. I'm going to give you. Entonces te voy a dar, Okay, let's quickly, I'm going to give you 3 steps te voy a dar 3 pasos to destroy sin in your life. para destruir el pecado en tu vida. You ready for them? ¿Están listos para ellos? Amen? Amén. But you need to understand, Pero tenemos que entender, in this life, en esta vida we're going to struggle with sin. tenemos que luchar contra el pecado. This life is a struggle against sin, Esta vida se trata de una lucha contra el pecado, but you don't have to sin. pero no tenemos que You can pecar. live in victory. Podemos vivir en Let's victoria. read Vamos a leer Romans Romanos, chapter 12, versículo 12, 1 to 4. versículos del 1 al 4. Romanos 12, 1 al 4. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No- Amen? Amén. So fix your eyes on Jesus. Is that right? Entonces, pongan sus ojos en Jesús, no yet. Okay. Continue on. Vamos a continuar. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga... I think I'm going the wrong way. No, Must I read verse 3? no, well, wrong. You got the wrong book. Romanos, Hebrews. Hebreos. Hebrews 12. Perdón, estaba escuchando Sorry, mal. Hebrews 12. Hebreos 12. I'm like, this sounds wrong. Estábamos leyendo lo I que no thought era. it sounded wrong. Perdón, Hebreos 12, del 1 al 4. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Amen? Amén. What must you do with sin? ¿Qué debemos hacer con el pecado? Despojarnos de él. Chuck it away. Bótenlo. Chuck it away. Amen? Despójense de él. Amén. Now,
What's the great cloud of witnesses ¿Cuál es esa nube de that we are testigos surrounded by? sobre la cual nos rodea? The heroes of Amen. the faith in Hebrews Hebrews 12. 11, people of faith. Hebreos 11, allí están los hombres de You la see, fe. Entonces You vemos, need faith necesitamos fe to live above sin. para vivir sobre You el need pecado. faith Necesitamos fe to live in victory over sin. para vivir en victoria sobre el But faith pecado. in Jesus, Pero fe en Jesús, faith in the rock, fe en la not roca, faith in yourself. no fe en ti mismo. Amen. Amén. And you've got to run, you've got to throw off sin, Entonces tenemos que despojarnos del and you've got pecado to persevere in this race. y perseverar y correr Verse esta 2. carrera. Versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. You, my friends, Ustedes, amigos, every one of you, cada uno de ustedes, Jesus looked down time Jesús miró en el tiempo, into Colombia miró a and Colombia he saw people y él los vio a born ustedes. again. And he says, you know what? Y dijo, ¿saben qué? Cross is going to be La cruz va a ser un because I've gozo, come porque yo he venido to save them from sin. para salvarlos del And they're going pecado. to live in victory. Y ustedes van a vivir en victoria. Amén. Amén. Verse 3. Versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. Now listen to verse 4. Muy Ahora importante. escuchemos el versículo 4, muy importante. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Anyone in the room tonight, ¿Hay alguien aquí esta noche in the battle against sin, que en la lucha contra el in the pecado, struggle with sin, que en esa batalla contra you el pecado, resist the temptation hayan resistido la tentación so much tanto that you sweated blood? que están sudando sangre? Anyone tonight? ¿Alguien aquí? Because I want my photo with you for my Instagram page. Quiero una foto contigo para mi Instagram. Amen. Amén. What's the significance of that? ¿Cuál es el significado de esto? If you've never sweated Si tú nunca has sudado blood sangre in your resistance of sin, resistiendo al pecado, you've never tempted tú nunca has sido tentado as much as Jesus was. tanto como lo fue Jesús. And he was victorious. Y él salió victorioso. And if he was victorious, Y si él fue and victorioso, the same spirit y el mismo that espíritu raised him from the que lo dead levantó de los and muertos lives in him, vive en lives él, in you, él vive también en ti. you can be victorious. Tú también puedes ser can victorioso. Beat the temptation to sin. Puedes vencer la tentación y el pecado. Amen. Amén. That's beautiful. Eso es hermoso. I hope there's faith in your heart. Espero que haya fe en sus corazones. Now, Ahora, I'm going to give you voy a darles the 3 steps 3 pasos to dealing with sin para lidiar con el pecado and to help you win the struggle against sin y in your para life. ayudarte a ganar la lucha contra el pecado en tu you vida, Can master para que tú sin. puedas dominar el pecado. Who wants to be a master of sin? ¿Quién quiere dominar el pecado? Amén. Definitely I want to be. Así es como yo quiero This is a ser. master class. Esta es una masterclass, On una how to clase master sin. magistral Amen. sobre cómo dominar el Amén. pecado. Amén. Okay. Ok. Step number 1. Paso número 1. You need to receive forgiveness of sin. Necesitas recibir perdón de pecado. Oh, obvio. Obvio. Claro. Claro. Amen. Amén. Help me. Ayúdenme. How ¿Cómo do you receive recibimos forgiveness of your sins? perdón de pecados? Repentance, Repentance? forgiving others, Yes, yes. sí, Forgiving others, but for your own sin. pero por tu propio pecado. Asking for forgiveness, confessing, Confessing confesando and asking for forgiveness y pidiendo perdón because of who Jesus is por quién es Jesús and what Jesus done. y por lo que ha Because hecho of Jesús. Jesus our rock, Porque Jesús es nuestra roca, because of what he did, por lo que Él hizo, we confess our sins to que the Father podemos confesar nuestros pecados al Padre and he forgives us. y Él nos perdona. What's the verse? ¿Cuál es ese versículo? 1 John 1,
Primera de Juan 1, verse 8 to 10. versículos 8 y 9. Now, this is easy. You all know this. Esto es fácil. I'm not going to spend time Primera here. de Juan 1, del 8 al 10. Read it. Do you want me to read verse 8 to 10? Yes. John 1, verses 8 to 10. Ya. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amen. Amén. So how do you receive forgiveness? Entonces, ¿cómo recibimos perdón? Confess your sin to God, Confesando nuestro pecado a Dios and He will forgive you. y Él nos va a perdonar. You're forgiven. Somos perdonados. Amen. Amén. Wonderful. Maravilloso. Pretty easy, eh? Muy fácil, ¿cierto? See? ¿Sí? Más o menos. Do you have a habit? ¿Tienes un You hábito? know, David wrote, your mercies David escribió, tus misericordias are new every morning. son nuevas cada mañana, They are new every day. son nuevas cada día. Amen. Amén. Every day Cada día you can have a ducha puedes tomarte una ducha in the blood of Jesus en la sangre de and Jesús receive forgiveness of your sin. y vas a recibir perdón de tus pecados. Amen. Amén. Cool. Cool. See? ¿Sí? Step 2, Paso 2, a little bit more difficult. un poquito más difícil. You need Necesitas to receive recibir healing sanidad from the cycle of sin in your life. de ese ciclo de pecado en tu vida. You, my brother, Tú, mi hermano, said the difference dijiste que la between diferencia forgiveness of sin entre perdón de and pecados freedom from y sin libertad de pecado is what? es cuál. The cycle of sin is broken. El círculo del pecado se rompe. Amen. Amén. I've been a pastor for 30 years. Yo he sido pastor por 30 años. I know Yo sé that in my life, que en mi vida, and I know in your lives, y yo sé que en sus vidas, sometimes you commit a sin, it's an event. a veces cometemos un pecado que es de una vez. It's an event. Es Un un evento. evento, algo de una vez. Other times, Pero hay veces there's particular sins que hay pecados particulares and they cycle in your life. que son un ciclo en tu vida. And you live in a cycle of Yes. commit sin, Y estás viviendo en un ciclo de cometer Feel pecado, bad. sentirse mal, confess sin, confesarlo. couple of days you're free, Por unos días eres libre, temptation comes, viene la tentación you sin. y vuelves y pecas. You feel bad, Te sientes you mal, don't go to church, no vas a la you don't read your iglesia, Bible, no lees you tu don't Biblia, pray. no oras. Then you go to church, but you're going backwards because you're so ashamed. Y vas a la iglesia, pero vas caminando como de para atrás porque tienes vergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? You don't want to pray to God. No quieres orarle a because Dios you feel bad. porque te sientes mal, But then you ask for forgiveness. pero luego pides You perdón, receive forgiveness. recibes You're perdón, free for a little bit. eres libre por un You get momentico, tempted. luego eres tentado otra vez. Ah, Who knows what I'm talking about? ¿quién sabe de qué estoy hablando? Only a few of you. ¿Solo algunos de ustedes? The others of you are perfect. Los otros son perfectos. How do you get healed ¿Cómo recibimos sanidad from a cycle of sin? de un ciclo de How pecado? do you break a cycle ¿Y of sin? cómo rompemos ese ciclo de pecado? Who wants to know? ¿Quién quiere saber? Read with me. Vamos a leer conmigo. James Santiago, chapter 16. capítulo... Sorry, James chapter 5, verse 16. Perdón. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Oh, Wow, you want some? ya. Confess your sins to each other Confiésense los pecados unos a and otros pray for each other y oren unos por otros that you may be healed. para que puedan ser sanados. You don't have to confess all your sins, No tienes que confesar todos tus pecados someone else. a alguien más, but the Bible is saying pero la palabra está that you and diciendo, me tú y yo, have got a cycle in your life si tú y yo tenemos un ciclo en nuestras vidas of sin forgiveness, sin forgiveness, sin de forgiveness. pecado, perdón, pecado, perdón, You must
you must up the battle, Tenemos que pelear la batalla and you must bring some friends, y tenemos que traer amigos, trusted friends, amigos en los que confiemos, trusted leader, o un líder en que confiemos, trusted pastor, o un pastor en el que into your confiemos. fight, Hay que traerlos a nuestra batalla and you must confess your sin to y them. confesar nuestros pecados a ellos. Amen. Amén. And you'll be healed. Y vamos a ser sanados. ¿Por qué? ¿Por qué? Well, Because it's better two than one. two are better than one. Two are better than one. Dos son mejores que uno. You know, have you ever seen a piece of wood or like a tree trunk ¿Alguna vez han visto un troco de and madera it's fallen in the forest? que se cae en el bosque And then on top it looks good. y que por encima se ve bien, But if you turn it over, pero si usted lo voltea, all the bugs hay un poco de that have insectos y been bichos eating that wood, han estado when they're comiéndose exposed esta to the madera. light, Cuando se exponen a la luz, they run away to the darkness. corren y se van hacia la oscuridad. Yes? ¿Sí? My friend, Amigos, when you bring your sin cuando tú traes tu pecado into the light a la luz in front of another person, enfrente de otra and you persona expose y lo expones, your light tu vida to the light, a la vida, to someone else, tu vida a la luz y a alguien más, you break the power of the devil. estás rompiendo And the el poder bugs al have gotta enemigo. run away from the light. Y esos insectos tienen que salir de tu vida. Now let me explain it how it works psychologically Déjenme explicar cómo funciona and psicológicamente practically. y de manera práctica. Let's be honest with ourselves. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. It's quite easy Es fácil to confess your sins to God. confesarle nuestros pecados a Dios. He's in the room, Él está en el cuarto, He's él present está, with you. su presencia está contigo, but he's not face to face. pero no es como cara a cara And it's private, y es privado. just between you and God. Solamente es entre tú y Dios. Amen. Amén. But my friend, Pero amigos, it's a totally different experience. es una experiencia totalmente You've got to sit diferente. in front of a friend Si te tienes que parar enfrente de un amigo and say, hey, y decir, hey, Pastor Fernando, Pastor Fernando, I'm struggling. estoy batallando. I've got this cycle in my life. Tengo este ciclo en mi vida. What is it? ¿Qué es? Ah, ¿cuál es ese ciclo? Ah, I don't want to say, no lo quiero decir. but just pray for me. Pero solo ora por mí. I'm struggling. Estoy batallando. You know, 3 weeks 3 semanas before I left to come here, antes de yo venir acá, one Sunday, un domingo, a 14-year-old boy, un niño de 14 años, beautiful boy, un niño hermoso, in our church, en nuestra iglesia, came to me vino a mí after the service después del servicio, in the car park. en el parqueadero. Bruce, Bruce, I need you to help me. necesito que me ayudes. I need you to pray for me. Necesito que ores por mí. I'm struggling. Estoy batallando, estoy luchando. I say, Y le dije, I'd love to. me encantaría. What you struggling with? ¿Con qué estás luchando? No, don't worry. No, no te pray preocupes. for me, I'm Solamente ora por mí, estoy luchando. I said, hey, Y yo dije, hey, I've been a pastor he sido un pastor for 30 years. por 30 años. I think I know what 14-year-old boy struggles with. Yo creo que sé con lo que batalla un niño de 14 años. Tell me. Dime, I can't. no puedo. I'm too embarrassed. Me da mucha pena. God hates me. El Señor me odia. God is angry with me. El Señor está enojado conmigo. I can't pray. No puedo orar. I feel guilty in Me church. siento culpable en la iglesia. I said, I know. Y yo dije, lo sé. That's the devil. Ese es el enemigo. Tell me. Dime. No puedo. He looks down. Y No, está cabizbajo. this kind of skin, Este tipo de piel, this pink skin, esta piel rosada, it goes red se pone toda roja when you're embarrassed. cuando tienes When you vergüenza, feel ashamed. cuando tienes pena. He was glowing like Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Y él estaba tan rojo brillando. I said, listen, Y yo le dije, I love you. escucha, te amo. I know the worst things Yo sé las peores about cosas the most beautiful people. sobre la gente más I maravillosa. promise you. Yo te prometo, There's nothing you can tell no me hay nada que me puedas decir that's going to shock me. que me va a sorprender.
I was a boy once. Yo fui un niño antes. I understand. Yo entiendo. Tío Bruce, I'm struggling estoy luchando with lust. con lujuria. Okay. Ok, What does that mean exactly? ¿eso qué significa exactamente? Important. Es Muy importante, importante. muy importante. That's very vague. Eso es muy vago, That's very general. es muy general. See or not? ¿Sí o no? Ah, I said, yo le dije, is it on your phone? está en tu celular. See. Sí, Is it pictures? son imágenes, Girls or boys? mujeres o hombres. Important. Eso es importante. Girls. Mujeres, niñas. Okay. Ok. Is masturbation involved? ¿Está la masturbación allí también presente? Ah, See. sí, Thank you. gracias. Thank you for your honesty. Gracias por tu honestidad. Well done. Well Muy done. bien. Then I shared my story with him, Y yo le compartí mi historia a él. being a young boy, Yo también fui un niño joven. struggling with this. Luché con lo mismo. I didn't have a dad. Yo no tuve un padre. Amen. Amén. I said to him, Y yo le dije, we need to bring your dad necesitas traer a tu papá into this conversation. a esta conversación. Uy, I said, no, I'm not going to force you, yo le dije, no te voy a forzar, but he's an authority in your life, pero él es una autoridad en tu vida, in the home. en la casa. I'm authority in the church. Yo soy autoridad en la He's iglesia, authority in the home. él es la autoridad de la casa. You need both of us to come. Necesitas que los dos te ayudemos, But I'm not going to force you. pero no te voy a forzar. You're telling me it's good. Tú me dices que es bueno You need to tell your dad as well. y At some point. tú me dices si necesitamos contar a tu papá también en cierto momento. Okay. Ok. I said to him, Y yo le dije, has anyone told you about a wet dream? ¿alguien te ha hablado de un sueño mojado? ¿Un sueño húmedo? No. No. I said, see. Yo dije sí. I said, a wet dream Un sueño húmedo is like a pornographic dream. es como un sueño pornográfico. There's nothing wrong with you, No hay nada malo contigo, but it's God's natural way. pero es la manera natural de Of you. Dios, de ti, A teenage boy, un niño joven, full of hormones, siendo lleno de to hormonas get a release. para que salgan. It's not demons manifesting. No son demonios manifestándose, It's just the body releasing. es simplemente el cuerpo soltando y liberando. He says, Él dice, I've never had one of those. nunca he tenido uno de I esos. said, I know, Y yo le dije, lo sé, because you're masturbating. porque te estás You're masturbando. releasing yourself. Ya te estás liberando So tú your mismo. body doesn't have to release. Entonces tu cuerpo ya no tiene que liberar esas hormonas. Okay, Ok, we prayed. oramos. Now his parents, they walked to the car and they saw us talking. Sus papás estaban caminando al carro y nos vieron hablando. So they're driving home. Y ellos iban de camino a His casa dad en el says, carro y el papá dice, Hey, my boy, hijo, what were you talking to Uncle Bruce ¿de qué about?" estabas hablando con el tío Bruce? He said, Dad, Él dijo, papá, it's not a good time. no es un buen momento. Dad says, okay, Él dice, ok, he's a good dad. él es un buen papá. Doesn't want to force things. Él no quiere forzar la situación. Amen. Amén. I'm praying for this young boy. Y yo estaba orando por este joven. Monday morning, El lunes en la I sent mañana him a message. le mandé un mensaje. Hey, I'm praying for you. Hey, estoy orando I por give ti. him some scriptures. Y le mandé unos versículos. He sends me a message. Y él me mandó un mensaje. Hey, Uncle Bruce, Tío Bruce, Sunday afternoon, el domingo en la tarde, my dad and I were swimming, mi papá y yo estábamos nadando, just the two of us. tirando piscina los dos. And he asked me Y él me pidió, again. otra vez He me told me about preguntó, the car. me habló en el carro. And then he said, but when we were swimming, Pero cuando estábamos nadando, my dad asked me, mi papá me preguntó, it was hard, fue difícil, it was embarrassing.
Fue vergonzoso. I was dying. Yo estaba muriendo, But I told my dad. pero le dije a mi papá. Y yo estaba como, sí. ¿Y qué dijo tu papá? Did you tell your dad what I said? ¿Le dijiste a tu papá said lo que yo yes. te dije? Dijo que sí. My dad said, Mi papá dijo he loves me. que él me ama, Jesus has forgiven me. que Jesús me ha He's perdonado, going to be praying for me. que Él va a estar orando por mí. And I need to be accountable. Y necesito rendir cuentas a ti And my dad y a mi papá. said yes. Y yo dije sí. And I said also, Y yo dije también, Ethan, Ethan, our youth leader, nuestro líder de jóvenes, be accountable to him as well. también ríndele cuentas a él. He says, Chevere. Chevere. Y dije chévere. Y dijo chévere. Amen. Amén. I'm waiting for the day Estoy esperando el when día I get a phone call from him. cuando yo recibo una llamada de él. Uncle Bruce, it happened. Tío Bruce, pasó. What do you mean? ¿A qué te refieres? I had a wet dream. Tuve un sueño húmedo. That's a day of victory. Ese es el día de victoria. Because that tells me Porque eso me dice he's living in victory que él está viviendo en victoria sobre el pecado and temptation. y tentación. I've done this with a number of young men. He hecho esto con un número And I de always tell them, personas, de hombres, y siempre Phone les me. digo, llámenme the first day it happens, el primer día que eso we're pase. going to celebrate. Vamos a celebrar. Now let me explain to you. Déjenme explicarles. You want to break the cycle of sin. Queremos romper el ciclo del pecado. Amén. So then what happens? Entonces lo que pasa, And I'll use the boy as an example. y yo usé a este joven como ejemplo, The temptation comes. la tentación viene, Something comes up on the phone. algo sale en el Now you've got to celular make a decision. y ahora tomamos una decisión. And am I going to look Voy a mirarlo and get a bit of pleasure? y recibir un poquito de placer. Now, if you don't have Si no tienes a strong commitment un compromiso fuerte to accountability, y rendir cuentas, to the people that you've said you're going to be accountable to, y no le rindes cuentas a la gente que dijiste que ibas a rendirle cuentas, the following lo siguiente cannot happen. no va a pasar. No But puede if you have a pasar. strong commitment, Pero si tú tienes un to compromiso accountability, fuerte y and you're gonna rindes tell cuentas your dad, y le dices a tu papá, your pastor, a tu pastor, the youth pastor, al pastor de let me tell you jóvenes, what happens. déjenme decirles qué pasa. Two things happen simultaneously. Dos cosas pasan simultáneamente. Your flesh says, Tu carne dice, woo, let's go, boy. vamos, Let's look. vamos a And mirar have some fun. y vamos a divertirnos. Your brain, Tu cerebro, your spirit tu espíritu, says, don't be stupid. dice, no seas If you do estúpido. that, Si tú haces eso, you're going to have to make an appointment. vas a tener que tener have to una make a phone cita, call. vas a tener You que have to hacer una face Bruce. llamada, vas You a have tener to que face your dad. hablar You con have to Bruce, face con Ethan. tu papá, con You're going to get Ethan, embarrassed. vas a ser You're gonna be ashamed. avergonzado, It's going to be terrible. va a ser terrible. Don't do it, boy. No lo hagas. And that gives you the power Y eso nos da el poder to break the cycle. para romper el círculo del pecado, el ciclo. ¿Sí o no? Amén. This is only step 2. Pero este solamente es el paso 2. Because what's the problem? Porque ¿cuál es el problema? If you have to confess your sin to someone Si else, tú tienes que confesarle tu pecado a alguien what does más, it mean? ¿eso qué significa? You've already sinned. Que ya has pecado. And now you've got to confess that Y sin. ahora tienes que confesar ese So pecado. that's negative accountability. Entonces eso es una rendición de It's good. cuentas negativas. Buena Because you're getting healed, porque estás recibiendo sanidad, but it's bad pero es mala because you're not in victory. porque no estás viviendo en victoria. See or not? ¿Sí o no? So who wants to hear step 3? Entonces, ¿quién quiere escuchar el paso The 3? victory step. El paso de la victoria. Who wants it? ¿Quién lo quiere? Come back tomorrow night. Vengan mañana en la noche. I'm going to finish. Voy a terminar. I've never heard someone preach this in my life. Nunca he escuchado a nadie predicar de esto en mi vida. The Lord has been showing me this the last 2 or 3 years. El Señor me ha estado mostrando esto por los últimos 2 o 3 años. And it's working in my life. Y está trabajando en mi vida. And I'll tell you a story about me Y les voy a contar una historia de mí, and de yo, a struggle with temptation. de cuando yo batallé con la To tentación, look at sexy pictures de mirar a imágenes sexys and how I broke free.
y cómo yo fui libre. But listen, Pero escuchen, step 3 el paso 3 in the struggle against sin de esta lucha contra el pecado is learning es aprender to win the battle a ganar la batalla against sin contra el pecado at the level of temptation. en el nivel de la tentación. Because if you could stop sin at the level of temptation, Porque si tú puedes parar de pecar en el nivel de la tentación y tú ganas la batalla allí, you'll never commit sin. nunca vas a pecar. See or not? ¿Sí o no? See or not? ¿Sí o no? If you can always stop sin at temptation, Si siempre puedes parar el pecado allí Will en you la ever commit tentación, ¿vas a cometer pecado? nunca. Nunca. And this Y esto is what Jesus did. es lo que hizo Jesús. Jesus' life on earth, La vida de Jesús en la tierra Shows us nos muestra how a sinless person, cómo, how a sinless, sinless person como una Jesus persona sin pecado, Jesús, never once sinned nunca pecó. and fought sin Y él peleó contra el pecado at a level of temptation en el nivel de la and got the tentación victory, y recibió la so he victoria. never committed sin. Entonces él nunca lo cometió. What did he do? ¿El que hizo? What did he do? ¿El que hizo? Jesus Jesús confessed his temptation confesó su tentación to his father a su padre and to his amigos. y a sus amigos. And because he confessed Y temptation porque él confesó to la his tentación father a su padre and to his y a friends, sus amigos, he never once sinned. él nunca pecó. And he accessed the power of God Y él accedió a ese pecado de to live Dios in victory. para vivir en victoria sobre el pecado. We call this Esto lo llamamos positive accountability una rendición de cuentas positiva, because you confess something porque estás confesando algo before antes you commit the sin. de que cometas el In pecado. the temptation, En la tentación, you call a friend, tú llamas a un you amigo, pray to the Father, oras al Padre and you say, "Help! y dices, ayuda, I'm in a fight. estoy en una I don't batalla, want to fall. no I quiero want to live in caer, victory. quiero vivir en I victoria, don't just want to be forgiven. no solo quiero I ser don't just want to be perdonado, healed. yo no solo quiero ser sanado, I want to live in victory." quiero vivir en victoria. You know, you got to love the honesty of the Bible. Van a amar la honestidad de la Biblia. Look at Hebrews chapter 2, verses 17 and 18. Miremos Hebreos capítulo 2, 17 y 18. Dice, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. My friend, Amigos, Jesus Jesús has been tempted. ha sido tentado In every way you will be en cada manera en que tú ibas a ser tentado. and he was victorious. Y él fue victorioso. And therefore, Entonces, he can help you él puede to get ayudarte victory a recibir over a temptation. que recibas la victoria sobre But la you've got to tentación. confess it to Pero him. tienes que You've got confesarlo to a él. ask him for the help Tienes que pedirle ayuda in the temptation. en la tentación. Why didn't everyone, have you ever been taught this? ¿Alguna vez se les ha enseñado esto? I've never been taught this. A mí nunca me han enseñado esto. It's crazy. Es loco. We haven't been given a good foundation. No se nos ha dado un buen We fundamento. haven't been taught how to live our lives correctly. No se nos ha enseñado cómo vivir nuestras vidas correctamente. So you see, Entonces vemos Jesus won the struggle against que sin Jesús ganó esa lucha at contra the el level of pecado en el temptation, nivel de la and tentación. therefore was victorious over sin Entonces por eso always. fue victorioso sobre el pecado And siempre. Jesus is our model. Y Jesús es nuestro Jesus is modelo. our example. Él es nuestro ejemplo. You see, Vemos- let's read Hebrews chapter 4, Vamos a leer Hebreos capítulo verse 4, 14 and 15. versículos 14 y 15. Dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Whoa! ¡Wow! What a savior. ¡Qué salvador! What a king. ¡Qué rey! Grande, fuerte is the choice. Sí. Amén. Amen. Amén.
Amen. Amén. How did Jesus handle temptation? ¿Cómo lidió Jesús con la He tentación? confesses Él la his confesó. temptation Confesó su to his tentación father a su padre and to his close friends, y a sus amigos cercanos, asking the Father for his help pidiéndole al Padre por to ayuda overcome temptation, para vencer la tentación, asking his friends pidiéndole a sus amigos to stand with him in que prayer se pararan con él en oración against the attacks of the devil. en contra de los ataques del and his enemigo y temptations. sus tentaciones. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? What is our example? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Where do we see it? ¿Dónde lo vemos? Gethsemane. En el Getsemaní. Gethsemane. Getsemaní. Let's read Gethsemane. Vamos a leer el Getsemaní. Matthew 26, verse 36 to 46. Mateo 26, 36. Is this helpful? ¿Esto ayuda? ¿Esto es útil? Mateo 26, del 36 al 46. Do you want me to read all 10 verses? Yes. Vamos a leer todos los del 26 al 36. Mientras comían, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, Mateo 26, 36. 36. No, 26, Mateo 26, 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Wow. The 9 there, Los 9 allí the 3 y se lleva 3 muy cerca. muy cercanos They could hear his prayer. que pudieran escuchar su They could oración. hear his confession. Ellos iban a escuchar su of confesión temptation. de la tentación And he opens his heart to them. y Él les abre su He corazón a ellos. confesses to them. Y se confiesa Verse 38. a ellos. Versículo 38. Está la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jen Stay with me. dice, Keep quédense, watch with me. manténganse despiertos conmigo, quédense aquí. Amen. Amén. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Is that the verse 39? Yes. Finish. Is it Yep. finish? Yep. Jesus Jesús confesses this temptation to the le Father. confiesa su tentación al What's the Padre. temptation? ¿Cuál es la tentación? No morir. No morir. He doesn't want to suffer. Él no quiere He sufrir. doesn't want to die. Él no quiere morir. Amen. Amén. And he's telling his father that. Y él está diciendo eso a su Padre. Amen. Amén. I mean, this is not a small thing. Esto no es algo pequeño, insignificante. Amen. Amén. Jesus Jesús had planned salvation había planeado la salvación before creation. antes de la creación. See? ¿Sí? See or no? ¿Sí o no? Now, Ahora, lots of years have passed. muchos años han Lots pasado, of time. mucho Lots tiempo, of energy. energía, And the todo. last night, Y la última noche, before the thing that's going to change everything, antes de eso que iba a pasar, que iba a cambiarlo todo, the star performer, ¿verdad? the central figure, La figura central says, dice, I want to tap out. quiero salirme, no lo quiero hacer. I don't want to do it. No quiero hacerlo. Andrew, he's Andrés telling the father, I don't want to die. le está diciendo al padre, The no plan. quiero morir. El plan, Can we change the plan? ¿podemos cambiar el plan? How honest is that? ¿Cuán honesto es esto? How vulnerable is that? ¿Cuán vulnerable es esto? Do you have people ¿Ustedes tienen in personas your life en sus vidas like this? así? Do you have a Peter, James, and a John? ¿Tienen un Padre, Santiago y un That you Juan could open your heart a los que les puedan abrir and su you can ask corazón them, y puedas come and pedirles, pray with me. vengan y Come and oren con stand with me. nosotros, I'm praying to the Father. vengan y párense But I wanna pray conmigo. to you as well. Voy a orarle al Padre, I pero need quiero your orar help. con ustedes, I've necesito got su a ayuda. temptation, Estoy enfrentando but I tentación, don't wanna pero no quiero caer. Wow. Wow. And you know why we don't live in victory? ¿Y saben por qué no vivimos en victoria? Because we don't have those friendships. Porque no tenemos esas We don't have amistades, those relationships.
No tenemos esas And relaciones. because we're too proud Y porque somos muy we're too orgullosos y arrogantes to drop our sting para abrir and nuestras humble cosas y humillarnos before God ante Dios and before other people. y ante otras personas. And pride Y el is what orgullo caused the devil to fall. es lo que causó que el enemigo cayera. Jeez, I'm having a revelation. Estoy recibiendo aquí una I must revelación. preached this message 10 times. Yo he predicado este mensaje como 10 I've never veces. said this. Nunca he dicho esto. Satan's pride El orgullo de led to his Satanás downfall. fue lo que hizo que él cayera. And when you are too proud, Y cuando ustedes son muy To confess your orgullosos para temptations. confesar su tentación, the devil's got you. el enemigo los tiene, está apoderado de He knows you're ustedes gonna fall, y sabe que vas a caer, like he did. así como él lo hizo. What a revelation. Qué revelación. Wow. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Put that in my notes. Voy a poner eso en mis notas después. Amen. Amén. So he's confessing his temptation to the Father, Él está confesando su confessing his tentación al temptation to Padre, the disciples. a los discípulos también. Amén. Amén. Read verse 40 and 41. Vamos a leer el versículo 40 y 41. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Wow. When you're being tempted, Cuando seas what tentado, must you do? ¿qué debes hacer? You must watch. Tienes que You must vigilar, watch Jesus. tienes que You must mirar a watch the devil. Jesús, mirar al enemigo, You must pray tienes que orar to God a and Dios pray with your friends. y orar con tus amigos. Watch and pray. Vigila y ora. What's your name, champ? ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. This is amazing. Esto es increíble. Jesus and Peter Jesús y Pedro are facing the same temptation. están enfrentándose a la misma tentación. Jesus had already said to Peter Jesús ya le había dicho a at the Pedro, Last Supper, en la última cena, you're going to deny me tonight 3 times. tú me vas a negar esta noche 3 veces. What was Peter's response? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca, Señor. Nunca, Señor. I'm ready to die for you. Yo estoy listo para morir por ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? What's that? ¿Eso qué es? Orgullo, arrogancia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? He should have got on the floor. Él debió ponerse en el Jesus. piso y decir, Jesús, Help me. ayúdame, Pray with me. ora I don't want conmigo. to fall into No temptation. quiero caer en la tentación. He doesn't do that. Él no hace eso. He's not me. Él dice, yo no. And because of that arrogance, Y por esa arrogancia, because he doesn't believe Jesus' prophetic word, porque no creyó en esa palabra profética que le dio Jesús, he's sleeping él estaba durmiendo when he should be aquí watching and praying. cuando debería estar vigilando y orando. Because of his pride. Por su orgullo y su arrogancia. And in a few hours' time, Y después en unas horas, cantó el gallo. and he was going to go weeping Y él empezó a llorar and running away. y a correr. Salió Because he corriendo. didn't know Porque él no how sabía to fight against the struggle of sin. cómo batallar esa lucha contra el Because he was pecado. too proud and arrogant to Porque learn era from Jesus. Muy orgulloso y arrogante como para aprender de Jesús. Wow. Amazing. Esto es Guys, increíble. why? I've been a Christian 54 years. I'm 54 years old. I've been a Christian for 40, Tengo 54, he sido cristiano por 43 years. 43 años. Never in 43 Y years nunca en did 43 anyone teach me años what I'm teaching you. nadie me ha enseñado lo que les estoy enseñando. Do you know why? ¿Saben por qué? Because most of us Porque la mayoría de don't nosotros want to be this vulnerable. no quieren ser así de vulnerables, honest. es así de honestos. Because we're too proud and arrogant Porque son muy orgullosos y to follow arrogantes, Jesus' example. como para seguir el ejemplo de Jesús. Amén.
But this church can change forever. Pero esta iglesia puede cambiar Your para life can siempre. change forever. Sus vidas pueden cambiar Tonight, para siempre esta You make a noche. commitment Si ustedes hacen un compromiso that you are going to be a victorious de que Christian, van a ser unos cristianos and you victoriosos are going to take seriously, y van a tomar you are going seriamente, to give Satan van a darle a Satanás a kick back into hell. una patada de vuelta al And you are infierno going to enforce y van a continue, the victory. y van a that obtener Jesus esa won for you. victoria que Jesús quiere para And you're going ustedes. to believe Y van a creer that he came not just to forgive que Él you, vino no solo para but to perdonarlos, save you pero para and to free you salvarlos from sin. y para and to liberarlos take it del away. pecado y para sacarlo de ustedes. My life, Mi vida, the last 2 years, los últimos 2 años, different. es My diferente. marriage, Mi matrimonio, I'm telling you, I'm living in freedom. les digo, estoy viviendo en It's libertad. amazing. Es increíble. But I'm confessing Pero estoy confesando temptation. la I'm tentación, accountable. estoy rindiendo cuentas. And the more you do it, Y mientras más lo the haces, easier it becomes. se convierte más fácil. Amen. Amén. Time. I'm going to send you the notes, Voy a mandarles las but notas, make a note of Luke 22:40. pero anoten Lucas He 22:40. says to them, Les watch and dice pray that you don't fall into A los temptation. discípulos, miren y vigilen para que no caigan en la tentación. Oren para que no caigan en tentación. Hebrews 5:7. Read it. Hebreos 5:7 lo vamos a leer. Hebreos 5:7. 5:7. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su temor reverente, Because he was submitted porque él estaba to sometido the Father. al Padre And he prayed to y the él Father. oró al Padre He was heard. y él fue escuchado. Amazing, eh? Increíble, ¿cierto? James 5:16. I'll just read it. You translate. Mateo 5:16. No, Tiago, James. Perdón, Santiago 5:16. The effective, Lo fervent efectivo, prayer la efectiva of a righteous y man oración ferviente del justo achieves much. puede mucho. Amen. Amén. Read this one. James 4:7 to Vamos 10. a leer Santiago 4. Santiago 4. James 4, 7 to 7 al 10. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él oirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Oh. Amen. Amén. The Bible says La palabra dice that God opposes the proud. que el Señor se opone al orgulloso. So God was opposing Peter Entonces el Señor se estaba oponiendo a Pedro because of his pride, por su orgullo and he fell. y él cayó. And God gives grace to the Y humble. la palabra dice que el Señor le da gracia a los Jesus was humildes. humbling Y himself, Jesús estaba humillando a sí confessing mismo, his sin confesando su To his pecado, father, to his friends. confesando su And God tentación said, al Padre y a sus amigos. I'm gonna lift Y you el Señor up. dice, te voy a levantar, I'm going to help you. te voy a ayudar. Amen. Amén. Marvelous. Whoa. Can you, Puedes tú, will you vas tú engage in the battle with sin a lidiar en esta batalla con el by pecado, following Jesus' example? siguiendo el ejemplo de Jesús. Okay, now we see Jesus sweats blood. Entonces vemos que Jesús después suda And sangre I'm going to bring it to a close. y voy a cerrar pronto, terminar Listen, pronto. are you ready for the best part? ¿Están listos para la mejor parte? See, see? Sí, sí. How does the Father respond ¿Cómo responde el to Padre Jesus' prayer? a la oración de Jesús? Ayúdame. Ayúdenme. Does he get angry? Él se enoja What's wrong with you, Jesus? y le dice, ¿qué Come on, we qué planned pasa this long contigo, ago. Jesús? Esto ya lo habíamos planeado Be hace strong, my tiempo. boy. Sé fuerte. What the hell's wrong with you? ¿Qué está mal contigo? ¿Qué Does he pasa? respond like that? No, no, no. No. How does he respond? ¿Cómo responde el Padre? He sends Envía an angel un ángel to strengthen him. para fortalecerlo. Mira. Mira. Luke chapter 22, Lucas 22, and we'll read vamos a verse leer 42 versículo and 42 43.
y 43. Luke 22. Lucas 22, 42. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. What's the key? ¿Cuál es la clave? Fortaleza. La fortaleza, Strengthen. el Amen. fortalecimiento, la What does the fortaleza. Bible say? ¿Qué dice la palabra? Not by might, No por not by ejército power, ni con but by fuerza, my pero con mi spirit, says the Lord. espíritu, dice el Amen. Señor. Amén. Remember that. Recuerden esto. When we are being tempted, Cuando estamos siendo tentados, what or ¿qué who is tempting us? o quién nos está Who was tentando? tempting Jesus? ¿Quién estuvo tentando a Jesús? Satanás. Satanás. What is Satanás? ¿Y qué es Satanás? A He's a fallen fallen angel. angel. Un ángel caído. What are demons? ¿Qué son los demonios? Fallen. Ángeles caídos. Now watch this. Entonces miren esto. You stay up. Ok. You come here. Vengan Okay, ustedes dos. okay. Ok, tú. Jesus is there. Jesús está allí. The fallen angel. El ángel caído. The devil is tempting El you. enemigo lo está tentando. Don't die. No mueras. Don't submit. No te sometas. Do your own thing. Haz tu propia voluntad. See? ¿Sí? Temptation. La tentación. You just stand away a bit. Por favor, Jesus, córrete un poquito. Father, Y help me. Jesús dice, Padre, ayúdame. My friends, Amigos, pray with me. oren conmigo. 3 times. 3 veces. Then God sends an angel. Y luego el Señor envía un ángel. When? ¿Cuándo? Amen. When ¿Cuándo? you are fighting Cuando estamos a peleando fallen angel, con un ángel caído, you need necesitamos another angel otro to come ángel and stand que between venga you y se pare and entre the tú fallen angel y el ángel and caído protect you. y te proteja. Amen. Amén. Say a stayer. Quédate ahí. Who can help me? ¿Quién me puede ayudar? Hebrews chapter 1 verse 4. Hebreos 1:4. What does it tell us? What are angels? ¿Qué nos dice? ¿Qué son los ángeles? They are ministering Ellos spirits ministran, son sent to espíritus serve que the ministran saints. y han sido enviados para ayudar a los santos. So a ministering spirit. Entonces un Not by espíritu que might, not by ministra, power, but by my no por spirit. ejército ni con fuerza, pero por mi God sends espíritu. another El spirit Señor envía otro to fight espíritu the fallen a spirit. pelear contra el To give espíritu you caído, victory. a darte To victoria, destroy sin. a To destroy destruir temptation. Satanás y la So you can live tentación, in victory. para que puedas vivir en victoria. You need to put that in your pipe and you need to smoke it. Necesitamos poner eso y recibirlo, fumarlo. Amen. Amén. Amen. Amén. This is amazing. Esto es increíble. This is amazing. Esto es increíble. We're going to leave it there. Vamos a dejarlo hasta ahí. There's a little bit more, but you've got enough. Hay un poquito más, pero creo que han recibido suficiente. Is this helpful? ¿Esto es útil? Now listen, Escuchen, we're excited. estamos emocionados. We got faith in the room. Hay fe en este Amen. cuarto, amén. The problem is, El problema es, you're going to wake up tomorrow. te vas a levantar mañana You're not going to feel the same. y no te vas a sentir igual. You're going Emotions. to need to remember this Vamos a tener que recordar esto when the temptation comes. cuando la tentación venga. Amen. Amén. You're going to have to learn Vamos a tener que aprender to ask for forgiveness every day. a pedir perdón todos los días. You're going to have to learn to confess sin, Tenemos que aprender a confesar el pecado a la to be gente healed. para ser sanados. Most importantly, Y mucho más importante, you must make a decision tonight. tenemos que tomar la decisión hoy. I am Yo going to commit myself Voy a to comprometerme confessing a temptation confesar mi tentación to some friends a algunos amigos and to the Lord. y al Padre. And I guarantee Y les garantizo, you, yo les when garantizo I come back in August, que cuando yo vuelva en agosto, you'll all have testimonies ustedes van a tener todos testimonios of victory. de victoria. Amen. Amén. So what I want to do tonight, Entonces lo que quiero hacer esta noche, it's not a salvation call. esto no es un llamado de salvación, It's a call es un llamado to live a life of victory. a vivir una vida de victoria. Who wants to live a life of ¿Quién victory? quiere vivir una vida de Who's going to victoria? make a commitment? ¿Quién va a hacer un compromiso I'm in the army today. y decir que voy a ser parte de I'm este going to become a ejército? warrior. Voy a convertir en I'm un going to be guerrero. victorious. Voy a ser victorioso. But it means
Pero significa I'm going to be submitted. que voy a tener que estar I'm sometido, going to humble myself. voy a tener que ser I'm humillado going to build some friends. y construir con amigos. And I'm going to destroy pride and arrogance. Y voy a destruir el orgullo y la arrogancia. Y voy a recibir el poder del Espíritu Santo. If you want that, Si ustedes quieren eso, stand to your feet. I'm going to pray. párense conmigo, vamos a orar. Amen. Amén. I'm going to pray for you, Voy a orar por ti and then I'm going to lead you in a prayer. y luego voy a guiarlos en una oración. Lord, in Jesus' name, Señor, en el nombre de Jesús, thank you for a wonderful evening. gracias por esta noche tan maravillosa. Thank you for this appointment Gracias por esta with cita heaven tonight. con el cielo que tenemos esta And Lord, noche. in Jesus' name, Señor, en el nombre de I pray Jesús, for my friends. oro por mis amigos And I ask in y Jesus, te pido en el nombre de Jesús help them. que los ayudes, Send angels que envíes ángeles to minister to a them, que los to ministren, protect them. a que los protejan. Lord, they are standing. Señor, ellos están And parando in their standing, y cuando ellos se paran, they are saying, ellos están I diciendo, want to stand for you, Jesus. quiero pararme contigo, Jesús. I want to live in victory. Quiero vivir en victoria. Your name is Jesus. Tu nombre es Jesús. You can do not just forgive me of Quien sin. vino no solamente a But you perdonarme came del to save pecado, me from pero my vino a sins. librarme del pecado, You came to salvarme. take away my sin. Vino a quitarme el pecado. So tonight, Entonces en esta In noche, Jesus' en el name, nombre de Jesús, I pray for my brothers and oro por sisters. mis hermanos y hermanas. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Holy Spirit, Espíritu Santo, I pray for your empowering oro grace por tu gracia empoderadora to empower them para que los to empodere live a life of a vivir victory. una vida de I pray for victoria. a fresh baptism Oro por un bautismo of the Holy fresco Spirit del and Espíritu fire Santo en fuego to strengthen their para spirits, fortalecer sus to espíritus, say yes to you, para Father, decirle sí a to ti, say yes to Señor, you, para Jesus, decirte sí a ti, and to Jesús, say no to y sin. decirle no al pecado, In Jesus' en el name. nombre de Jesús. Now pray with me. Y ahora oren conmigo. Say, Jesus, Digan, Jesús, thank you for your word. gracias por tu palabra. And I ask in Jesus' name, Y pido en el nombre de Jesús as I've heard your word, que como escuché tu palabra, give me faith, que la fe, because faith comes by hearing, porque la fe viene por el oír, to stand on your word. para pararme en tu verdad. And Holy Spirit, Y Espíritu Santo, Jesus said, Jesús dijo, your job tu trabajo is to remind me es recordarme and guide me ¿bien? and guide me y guiarme into truth. a la verdad. Do that, please. Haz esto, por favor. Father, Padre, I want to be full of the Spirit, quiero ser lleno del Espíritu Santo, like Jesus como was. Jesús lo estuvo. And I want to be led by the Y Spirit, quiero ser guiado por el Espíritu, so that when temptation comes, para que cuando venga la tentación, I can face the devil yo pueda enfrentar al enemigo and I can be y victorious. yo pueda ser victorioso, So that, like Jesus, para que como Jesús, I can live in the power of your yo Spirit. pueda vivir en el poder de tu Espíritu. I receive you now, Yo te recibo ahora, Holy Spirit. Espíritu Santo. Come and fill me Ven y lléname and empower me y empodérame in en Jesus' el name. nombre de Jesús. I want 3 loud amens. Quiero One, 3 aménes. two, 1, three. 2 y 3. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Wow. No se vea todavía, por favor. Más que preguntar cuántos han